Buenas, Dios les bendiga, Dios me los guarde a todos y cada uno de ustedes en esta preciosa hora de este día domingo, saludando a todos los hermanos, a los que tenemos el privilegio de poder tenerlos en nuestra lista de contacto. Estamos enlazando esta transmisión en diferentes puntos de Texas. Y nuestros hermanos del grupo musical llevaron a cabo el servicio de adoración desde la iglesia Casa de Dios, Jerusalén, allá en Maynard, Texas, los cuales, ¿verdad?, tenemos un saludo cordial a todos ellos y invitamos a todos los amigos oyentes que si no tienen un lugar a donde asistir, pues esa es una iglesia con los brazos abiertos. Y nosotros aquí desde nuestro hogar estamos transmitiendo para todos ustedes. Bien, espero que sea de su agrado el poder llegar hasta la privacidad de sus casas y poder traer estas bellas y hermosas palabras de vida. Bien, mis amados hermanos, quisiera traer en esta mañana un mensaje acerca de, siguiendo como de una línea temática. No nos ceñimos a las tradiciones. Yo sé que hoy es, según si la historia no nos es infiel, el día en que se está celebrando la resurrección de nuestro Señor. Y para nosotros esto es de sumo gozo, porque sabemos que si hay resurrección de Cristo, hay esperanza para todos nosotros. Nuestra resurrección, o sea, la resurrección de Jesús, significa para nosotros mucho, porque dijo el apóstol Pablo que sin resurrección sería en vano la predicación del Evangelio. Entonces, pues nosotros en la resurrección estamos celebrando nuestra libertad, nuestra paz con el Señor, porque Jesús vino a reconciliar al hombre con Dios. Y esa resurrección nos da una esperanza de gloria. En esta presentación quiero hablar acerca de los indicadores, las señales que están precediendo el retorno de nuestro Señor Jesucristo, que muy pronto vendrá por su pueblo. Amén, y esperarlo ahí en los aires. Hemos estado hablando acerca del arrebatamiento. Pues en esta mañana vamos a hablar un pasaje que se encuentra en el capítulo número 25 del Evangelio según San Mateo. San Mateo, capítulo número 25, de ahí sustentaré el pensamiento de esta preciosa hora. Dice así las Sagradas Escrituras, y tengo el inmenso honor de leerla para ustedes en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Amén, que el Señor añada bendición a nuestras vidas a través de su bendita y gloriosa palabra que ha sido leída. Queridos, en esta preciosa hora quiero tomar como base bíblica, como materia de este pasaje, que muchas predicaciones se han hablado acerca de la misma, y siempre, ¿verdad?, desde que tenemos conocimiento de la Biblia, de haber conocido al Señor, se han usado cuando se realizan vigilias,
y todo esto. Pero hoy vamos a hablar algunas características que ocurrieron, ¿verdad? Porque hay que usar también el trasfondo histórico, la cultural, de donde se desarrollaban estos acontecimientos de acuerdo a las costumbres de los judíos. Y lo que nos señala, ¿verdad? Este tipo de idiosincrasia de este pueblo, ¿verdad? Porque hay que también tomar el contexto, ¿verdad?, de la época en que se escribió y cómo se llevaba a cabo este tipo de costumbres, de rituales. Cuando Jesús estaba mencionando acerca de este tema, era porque como judío él ampliamente sabía, ¿verdad?, todo lo que se desarrollaba dentro de la cultura, de las costumbres de su pueblo. Y lo que se menciona acerca de las 10 vírgenes, uno de los más mencionados en nuestros tiempos, que ya trata exactamente de la escatología al final de los tiempos. Esta palabra hace gran énfasis y lo que tenemos que hacer es realmente estar preparados. Porque allí la narración muestra de que ellas estaban esperando al esposo, eran invitadas y estaban esperando al esposo, pero no estaban preparadas. Y hay que nosotros de verdad ponernos a analizarnos a nosotros mismos si de verdad estamos nosotros listos para este gran momento cuando el Señor venga por su pueblo. Si realmente nosotros estamos preparados para poder recibir, ¿verdad?, del Señor esa gran bendición que nos diga: ven, buen siervo fiel, sube porque en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces la palabra dice que estas vírgenes, las cuales describe, y que entre otras cosas quiero hacer una exégesis de esto, yo muchos vista, ¿verdad?, como definiéndolo como que es la iglesia del Señor, pero recuerde que la iglesia es la novia, la futura esposa del Cordero. Entonces, por lo tanto, estas vírgenes, si lo llevamos a este punto de este concepto teológico, se pudiera decir que es el remanente judío, ¿verdad? Porque vamos a decir que esta palabra profética del capítulo 24 de San Mateo estaba dirigida al pueblo judío que estaba allí escuchando en el momento, y que los acontecimientos, que las características que muestran acerca de esto, pareciera ser que apunta hacia el momento cuando ese pueblo judío, ¿verdad?, está aquí en la tierra. Pero como la palabra de Dios, ¿verdad?, es arma de doble filo, podemos también asumir que también puede ser aplicable para entenderlo de que todos nosotros también estamos llamados para estar siempre en velas, vigilantes, ¿verdad? Porque esta palabra puede caernos hoy también, ¿verdad?, que se puede aplicar en nuestros tiempos. Pero la iglesia, ¿verdad?, es la novia, la esposa. Las vírgenes, que eran puras, eran muchachas, ¿verdad?, que nunca jamás habían tocado varón, que eran, o sea, esto es la definición de lo que es una virgen: puras, inmaculadas, sin manchas, vestidas de blanco, acostumbraban a estar así. Eran, como hoy decir, las damas de honor, que hacían parte de la corte de una boda, y ellas eran invitadas, ¿verdad? Hay algo que podemos destacar como una similitud. Las 10 estaban invitadas, las 10 estaban durmiendo al momento cuando sintieron que se estaba prolongando el regreso del novio. La costumbre era, mi estimado hermano y amigo, que para esos tiempos, ¿verdad?, que todavía en algunos lugares de Israel se celebra así, el novio acostumbraba a ir a la casa de la novia del padre. Y allí en esa casa donde vivía la muchacha que iba a ser su futura esposa, de ahí él la tomaba y se la llevaba a él para la casa de su padre, o sea, la casa del padre del novio. Entonces, en el trayecto, en ese recorrido, que para aquellos tiempos que no había luz eléctrica, que no había ese sistema de iluminación como ahora, pues se usaban esas lámparas, ¿verdad?, rústicas que conocemos por la historia. Eran como una especie de unos platillos ondulados,
se llenaban de aceite con un mechón y así era que se encendían. Entonces era como una procesión que se llevaba a cabo desde la casa donde estaba la novia hacia la casa del novio. Entonces, si el trayecto era largo, entonces era obvio que podía apagarse fácilmente la lámpara porque ya no quedaba el combustible que era el aceite. Entonces, así es que se puede entender que estas vírgenes eran las damas de honor, que eran las que estaban en el círculo más íntimo de esa boda. Las 5 que fueron más prudentes estuvieron siempre muy precavidas de que no le faltara el aceite. Y las otras 5 lamentablemente no tomaron en cuenta este aspecto de tener una reserva para por si de repente tuviesen la necesidad de tener que llenarse de ese aceite, sus lámparas. Y fueron entonces así como se puede desarrollar la historia, que iban camino hacia la casa del novio y fue donde sucede esto. El novio era quien entonces iba a la casa de la novia y la levantaba para llevarla a la casa del padre, de su padre, y ahí era donde entonces el padre daba la autorización para que se llevara a cabo todo lo que se había programado en el convite, ¿verdad? En la reunión, el banquete. Pero quiero decirles también algo muy tradicional de ellos, de la época, y era que el padre quien realmente daba la autorización en el momento que se tenía que dar la orden para que se llevara a cabo la boda. ¿No les parece esto demasiado coincidencial con lo ordenado por la Escritura? Que el Padre Celestial, amén, nuestro Padre amado, es el que tiene determinado el momento cuando su Hijo Jesús, amén, a recoger, a levantar a su novia, a la iglesia. Y la iglesia tiene que estar siempre lista, mi querido amigo, hermano. La iglesia siempre tiene que estar consciente, preparada, porque no sabemos en qué momento, a qué hora el Hijo del Hombre vendrá. Por eso dice que el día ni la hora nadie la sabe, nadie lo sabe, ni aún ni siquiera el Hijo, porque era el Padre quien daba la autorización para el momento cuando Él, ¿verdad?, le indicaba que fuese a buscar a la novia. Por eso la novia siempre tiene que estar lista, la novia siempre tiene que estar pura, amén, sin mácula, sin arruga, porque, amén, en el momento cuando se produzca, ¿verdad?, este acontecimiento, el novio va a levantar en una iglesia en esas condiciones. Gloria al Señor. Me gozo por eso. Bendito sea Dios. Entonces, cuando la procesión tomaba camino hacia la casa del novio, fue así como ocurre lo narrado. Yo me imagino a Jesús estar sentado algo distante de Jerusalén y ver cómo se celebraba, ¿verdad?, una ceremonia nupcial, cómo se estaba llevando a cabo esto, y como era muy recurrente la forma como él siempre explicaba sus parábolas. De pronto pudo haber notado que en medio de una ceremonia nupcial, que entre otras cosas era uno de los acontecimientos más grandes que se llevaban a cabo dentro de las fiestas solemnes que habían allí en esa tierra, nadie se quería perder una boda, nadie quería estar fuera dentro de los invitados. Entonces es por eso que es importante que nosotros hoy analicemos este aspecto de lo que ocurre, ¿verdad?, en estos momentos previos que están por suceder. Muchas personas, ¿verdad?, asumimos que estamos del agrado de Dios, que estamos buscando realmente al Señor y que estamos haciendo su voluntad, pero estamos seguramente, digamos, muy acostumbrados a vivir, ¿verdad?, de las acciones. A veces estamos dependiendo de lo que otros hagan por nosotros. Quizás nuestra lámpara hace ya rato ya no tiene aceite y estamos viviendo de la misericordia de otros, de la provisión de otros, ¿verdad?, de que porque mi mamá es creyente, entonces por eso yo voy a ser salvo.
de que porque soy un diácono de la iglesia, o porque soy un ministro, porque tengo allí desde hace mucho tiempo, porque tengo éxito en lo que estoy haciendo, tengo ya varias obras a mi haber en mis manos, que las administro y que me he levantado para estar predicando el Evangelio porque me conocen, porque tengo cierto renombre, cierta fama. Por eso muchas veces, ¿verdad?, nos valemos y nos apoyamos en nuestra propia opinión, pero tenemos que mirar más allá de eso, ¿verdad? No se mide, ¿verdad?, nuestra consagración a Dios, nuestra espiritualidad a través de los éxitos, porque muchas personas quizás no puedan a lo mejor decir lo mismo, no han llegado quizás a alcanzar todos esos logros que otros han llevado a cabo, pero llevan una vida muy temerosa a Dios, muy integral, se someten al Señor, son obedientes a la palabra de Dios, y eso es lo que realmente tiene peso de gloria, mi estimado hermano. Podemos ser los mejores líderes, podemos ser los mejores predicadores de la hora, quizás podemos nosotros impresionar muchos altares, pero realmente lo que tiene mucho significado en la eternidad es lo que realmente somos delante de la presencia del Señor. Al final de toda esta narración, ellas tocaban la puerta desesperadamente cuando ya vieron que tenían que abastecerse del aceite en las lámparas, y cuando llegaron ya la puerta estaba cerrada, porque ya el juicio se había establecido. Hay un juicio que Dios establecerá a la humanidad. Y es por eso cuando ellas le dicen: Señor, Señor, ábrenos, ábrenos, ábrenos la puerta, por favor, ábrenos. El Señor les dirá: apartados de mí, porque nunca os conocí. Nunca os conocí. Y fíjense, hermano, no estamos hablando de ese conocimiento, valga la redundancia, cognoscitivo que tiene Dios del hombre. No se trata de que Dios no sepa dónde tú hayas nacido, del origen tuyo, ¿verdad? De tu origen, de lo que tú hagas, lo que tú estás haciendo. No se trata de lo que tiene que ver con nuestras actividades diarias, porque Él sabe todas las cosas, todo está claramente abierto y desnudo delante de su presencia. Él se está refiriendo a esa relación muy personal del hombre hacia Dios, de la comunión que el hombre tiene hacia Dios. Está hablando de esa transformación, amén, a través del sacrificio que Jesús hizo. Si realmente lo hemos asumido como tal, y si hemos sido realmente redimidos por la preciosa sangre de Jesús, que estamos, amén, ceñidos a la palabra, si estamos cumpliendo a cabalidad todo lo que Él nos está diciendo, amén, que hagamos, ¿verdad? Que no vivamos en desacato, que no vivamos en insurrección a lo que Él nos está ordenando, sino, amén, a su bendita palabra, ¿verdad? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea que Dios premia siempre la fidelidad. Dios siempre va a premiar la fidelidad de cada uno de nosotros. Entonces, cuando el Señor dice nunca os conocí, se estará refiriendo de que nunca fuiste obediente, nunca hiciste lo correcto. ¿Se acuerdan cuando dice también en el juicio a las naciones, a las que estaban, a las cabritas, al del lado izquierdo le dijo: porque tuve hambre y no me diste de comer, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, estuve en la cárcel y no me visitasteis? Por cuanto dicen ellos: Señor, pero cuando te vimos enfermo o en la cárcel o hambriento o desnudo. Y el Señor les dirá: por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí tampoco lo hiciste. Entonces hay cosas que son muy elementales en nuestra vida, en nuestra forma de conducirnos en la fe, que tienen que ver mucho con nuestra conducta, que se torne irreprensible delante del Señor. Pablo, que el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo nos pueda bendecir y vuestro cuerpo, alma y espíritu puedan ser halladas irreprensibles para el día, amén, del Señor. Entonces tenemos que estar siempre muy a tono, ¿verdad?, con Dios, ¿verdad?, que cada día podamos dirigirnos con sinceridad a la cruz,
y decirle, Señor, yo hago morir juntamente con Cristo todas estas cosas que no te agradan de mí. Ayúdame, Señor, ¿verdad? Porque podemos estar creyendo que estamos listos, ¿verdad? Pero quizás nos pueda engañar, ¿verdad? Nuestra forma de adular nuestra altivez, nos pueda cegar a conocer nuestra verdadera condición delante del Señor. Dios quiere a un pueblo, ¿verdad?, obediente a su palabra. Dios quiere que nosotros caminemos, ¿verdad?, en la misma dirección, en su voluntad. Ven, dice el apóstol que bendito sea Dios, porque del Señor nace la voluntad que es santa, que es agradable y que es perfecta, ¿verdad? Porque en Él se produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, cuando nosotros nos alineamos a esa voluntad de Dios, podremos saber si estamos nosotros dentro de esa lista de esos candidatos que pronto, amén, vamos a ser sacados de este mundo. El arrebatamiento es un hecho, amén, un hecho infalible. Eso no falla, eso está dentro de la agenda del Señor. Hoy el mundo está pasando las más terribles crisis, ¿verdad?, de orden quizás emocional, ¿verdad?, porque muchos de los seres humanos se valían de las cosas materiales, pensaban, se sentían con control de pensar que el mundo ellos lo tenían a sus pies y que todo lo que estaban haciendo, para ellos no había reproche alguno, no se sentían que estuvieran moralmente ofendiendo al Señor, ¿verdad? Se sentían invulnerables, pensaban que nunca podía tocarles la desgracia, la calamidad. Y es como hoy en día esa reina del terror, la muerte, como está visitando muchos países, muchas regiones del mundo, está causando estupor, causando dolor, ¿verdad? Muchas personas lamentablemente no pueden ni siquiera contemplar la posibilidad de ver a sus seres queridos despedirse de este mundo, aislados, ellos sumidos en la profunda soledad, inmersos, ¿verdad?, en esa tristeza, tener que irse así de esta vida y no tener un honroso sepultura personas, como si fueran animales arrojados en fosas comunes para poder evitar la contaminación. Es algo triste, es algo doloroso. ¿Ustedes creen que al Señor no le causa eso tristeza y dolor, mi estimado amigo? Eso es algo que nos debería poner a pensar, que esto es una oportunidad que Dios le está dando al mundo, que Dios le está dando a la iglesia. Usted que me escucha, caballero, dama, usted que me está ahora mismo observando a través de este video, que no está bien quizás con el Señor, que ha vivido jugando con la gracia, que se ha descarriado de los caminos del Señor, que se siente como que usted es parte, ¿verdad?, de que pareciera de verse como tan insensible, que se ha vestido de religiosidad, defiende muchas veces su posición, pero que realmente está muy distante de la realidad de Dios, porque Jesús dijo en algún momento estas palabras, dijo: este pueblo me honra de labios, mas su corazón está lejos de mí. Asegúrate que tú estés honrando al Señor, que tú estés haciendo, ¿verdad?, su voluntad perfecta, que tú estés caminando, amén, de acuerdo a esa palabra de vida. Bendito sea el Señor. En aquel tiempo, volviendo al tema de las bodas, que significaba lo más grande entre la gente, la celebración más grande para el pueblo judío, después de la gran ceremonia había un gran banquete con danzas y juegos, lo cual podía durar hasta varios días. O sea, tampoco es extraño de hacer una analogía bíblica, de decirles a ustedes también que una vez el Señor levante a su iglesia de esta tierra, desde los 4 rincones del planeta, y podamos estar allí al encuentro con el Señor en los aires, eso claramente lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 13 al 17. Hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios, amén, que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, porque si el Señor mismo
murió a sí mismo, también levantará y resucitará a todos aquellos que creyeron en Él. Porque el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios hará sonar la última trompeta. Los muertos en Cristo y juntamente nosotros que estamos vivos no precederemos a los que, ¿verdad?, fueron sacados de los sepulcros, sino que estaremos siendo arrebatados y estaremos al encuentro con nuestro Señor en los aires. Entonces, cuando esta gran experiencia la podamos vivir, ¿verdad?, que este cuerpo miserable de muerte está sujeto a las bajas, a los instintos carnales, ¿verdad? Porque decía Pablo, porque lo que no quiero hacer, eso termino haciendo, porque hay una ley en mi mente que me quiere gobernar y quiere realmente que lo que aborrezco y no quiero hacer, eso es lo que hago, ¿verdad? El pecado que mora en nosotros. Cuando esa naturaleza sea completamente transformada y revestida, entonces seremos como el Señor siempre nos ha querido a nosotros ver, una naturaleza diferente, ¿verdad? Donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni enfermedad, y todas las primeras cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces estaremos con nuestro Señor celebrando las famosas bodas del Cordero. Así como en esta fiesta judía, la que en la casa del padre del novio era donde se llevaba a cabo esta celebración, asimismo Jesús anticipó diciendo estas palabras en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 1, cuando Él les dijo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Yo estoy, vosotros también estéis. Entonces Jesús preparar también morada para su novia, como era costumbre entre la cultura judía, que el novio era quien le iba a preparar la casa donde iba a terminar viviendo con la novia. Mientras tanto era en la casa del padre donde se celebraba, ¿verdad?, esa ceremonia. Entonces, cuando la iglesia sea levantada, amén, que el novio venga a buscarla acá desde la casa donde vive y sea llevada hacia su casa, donde él prometió que les haría morada para que vivieran para siempre. Ahora, después de esto, entonces viene el gran banquete, la gran cena de las bodas del Cordero. Por eso dice el libro de Revelación: y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero. Y a la iglesia se le ha concedido se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Por eso Eclesiastés dice que sean blancos siempre tus vestiduras, dice ese libro, y nunca falte aceite. Amén. Diga, nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Siempre la iglesia tiene que tener sus ropas bien limpias, blancas, resplandecientes. Esa es la manera como nosotros estaremos siempre, amén, siendo hallados como dignos. Porque el arrebatamiento es una manifestación, podemos decirlo así, de haber sido hallados dignos, de estar allá en la presencia del Señor. No es de todos, no se equivoque. No es del que dice: Señor, en tu nombre eché fuera demonios. No es de los que pudieran jactarse y decir: he hecho tantos milagros, levanté tantos enfermos, he llevado a cabo un ministerio de alcance masivo, ganando muchísimas personas para Cristo. No te atengas tanto a todas tus obras. No te ensalces mucho de lo que tú haces, ¿verdad? Porque la razón de todo esto no se trata de nosotros, sino del Señor. No es por obra para que nadie se gloríe. Sabemos que es importante, ¿verdad?, llevar a cabo esa obra del Señor, pero no es de nosotros este asunto, es de Dios. Merece toda gloria y toda honra, querido. Tenemos que buscar, amén, cómo agradar al Señor. Gloria a Jesús.
Entonces es hermoso poder, amén, meditar en que un día estaremos sentados en esas mesas, en esas sillas y en esas mesas con esos grandes banquetes. Amén. Y ser retribuido por tus obras, por lo que tú hayas llevado a cabo. Amén. Y ser hallada como una iglesia virtuosa, como la novia, amén, y ahora desposada, novia del Cordero. Porque en las costumbres judías existían para decirles, hermanos, algunos aspectos que tienen que ver con cómo se llevaba a cabo, ¿verdad?, este asunto del proceso, vamos a decir, del proceso de lo que era el establecer una relación. En los judíos los padres eran quienes arreglaban los matrimonios. O sea, los jóvenes no tenían, la verdad, no tenían voz ni voto para decidir sentimentalmente con quién decidían ellos casarse. O sea, no tenían en cuenta sus sentimientos. Parece bastante cruel. Esas eran las costumbres entre los judíos. Entonces se arreglaban muy pequeños. Ya se acordaban entre los padres de ambos. Entonces ya los niños iban creciendo y se les iba inculcando de que aquella niña, cuando ya fuera grande, esa iba a ser su novia y su futura esposa. Entonces, ya con el pasar del tiempo, cuando llegaban a una edad de uso de razón, llegaban ya a una edad adulta, entonces entraban en el compromiso, un compromiso previo que había de firmarse bajo un contrato legal, civil, por decirlo así. Los padres iban y se comprometían delante del sacerdote, se firmó un contrato. Entonces eran como los que estaban dentro del proceso del desposorio, y las tradiciones duraban un año, el hecho de ese compromiso, cuando ya después se consumaba en lo que era la boda nupcial, al año aproximadamente. Entonces decidían ellos ya establecer una relación formal. Diga bien, y eso era lo que se acostumbraba en esos tiempos. Hoy nosotros estamos como lo que somos, la novia del Cordero de Dios, y estamos esperando que venga nuestro novio, que venga en cualquier momento por nosotros. Estamos locos por esperar que ese momento ocurra, que es lo mejor que nos pueda pasar a cada uno de nosotros como creyentes. ¿O no se goza usted de eso? Porque una persona que le sirva a Dios y que sepa que el Señor también ya tiene en inminencia su regreso, su retorno a la tierra, y que viene por la iglesia, y que hayan personas que les dé miedo, que se asusten por esto, es porque entonces no estás lista, no estás preparada. Tenemos que estar ya preparados. No hay que prepararse, hay que estar ya preparados. La iglesia, la novia, no puede estar desgreñada, no puede estar deslucida, sus ropas no pueden estar manchadas. Tiene que ya estar lista, tiene que estar velando, llorando. Fíjense, les voy a dejar unos textos que se encuentran acorde a lo que hemos estado hablando. También dice el Proverbios 14:33, con el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Ya por eso esas vírgenes insensatas estaban quizás considerando que su novio, ¿verdad? El novio iba a llegar demasiado, el esposo ya iba a llegar demasiado tarde, ¿amén? Y por eso se confiaron, empezaron a entretenerse. Hay muchos sofismas de distracción que muchas veces la iglesia en estos tiempos está tomando, ¿verdad? Préstele atención a eso. Tiempo, cómo usted invierte su tiempo, y ahora cuando se nos ha impuesto, decretado esta cuarentena, deberíamos de invertir el tiempo de la manera más sabia. Amén. Que cada mañana podamos hacer del tiempo nuestro mejor aliado, nuestro mejor consejero, para poder invertirlo orando, leyendo la palabra del Señor, ¿verdad? Educándonos en la palabra de Dios, tener una sana interacción con nuestro prójimo, una relación, ¿verdad?, con el prójimo. Tenemos que saber qué estamos haciendo, amén, con el Hijo de Dios. ¿Qué estás haciendo con el Hijo? Bendito sea el nombre del Señor. Hay otro verso que dice, enseñándonos
que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrios, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación glorioso de nuestro gran Señor Jesucristo. Está en la carta de Tito, capítulo 2, versos 12 y 13. Entonces tenemos que, amén, y ministrarle a nuestro ser a través de la oración, que Dios sea corrigiendo esas áreas de nuestra vida que quizás no estén funcionando, andando de la forma más correcta. Mateo 26, 41, el Señor Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Estaban cabeceando, los discípulos estaban allí recostados, cualquiera, ¿verdad?, cerca del torrente de Cedrón, o el monte del huerto de Getsemaní. Jesús se estaba dilatando allí, porque eso era costumbre de él, se apartaba sola allá para orar con el Padre. Y los discípulos, como no estaban acostumbrados a estos trotes, a estas actividades espirituales del Señor, pues ya como que le ganó el sueño y fueron cargados de tanto sueño que el Señor unas 2 o 3 veces se acercó a ellos, estaba a una distancia como a un tiro de piedra, y se acercó a ellos y los vio ahí todos muy frescos, muy recostados para descansar, pero se dirigía siempre a Pedro. Y llegó un momento en la tercera ocasión que le dijo: Simón Pedro, ni siquiera habéis podido velar una hora, y orar para que no caigáis en tentación. Entonces tenemos que estar siempre muy prestos, estar muy apercibidos, tener los sentidos muy agudizados, tener ojos de tigre, amén, porque el momento se puede cualquiera. El pasaje al final dice: amén, orad, porque no pensáis, amén, no, porque no pensáis, dice el texto al final, dice: velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Todos los días hay que acostarnos con esa esperanza de gloria, ya decir: Señor, te doy gracias por este día que ya pasó, la noche que llega. Bueno, eso era un personal que escuché hace mucho tiempo, porque la verdad es que no sabemos en qué momento el Señor aparece. Si a nosotros en nuestro hemisferio occidental nos va a tocar verlo de día, y en la otra parte del mundo les va a tocar verlo de noche, o si a nosotros nos va a verle aparecer las nubes siendo de noche en el área donde vivimos y siendo de día por allá en el otro lado del mundo, eso no lo sabemos. Eso es lo que menos debería de preocuparnos, sino es estar preparado para ese momento maravilloso. Amén. Damos gloria a Dios por eso. Entonces el otro versículo dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrio y velad en oraciones. Primera de Pedro 4:7. Sed pues sobrios, no ebrios, sino sobrios, porque hay una diferencia. El antónimo de ebrio es sobrio. El ebrio anda titubeante, anda balbuceante, el ebrio se desestabiliza, no tiene firmeza, ¿verdad?, donde está de pie, habla incoherencias, ¿verdad?, no está en sus cabales y anda embriagado con las cosas del mundo, los deseos del mundo, de las bajas pasiones, de los deseos de esta tierra. Pues decía que el mundo pasa en sus vanidades, pero el que hace la voluntad del Señor permanecerá para siempre, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino de este mundo. Y el mundo pasa, ¿ok? Entonces hay que estar sobrios, ¿verdad? Sobrios, una persona que está percibida, ¿verdad?, que está siempre lista como atalaya, como un vigía, como un centinela, que sabe dónde pone los pies, que sabe a qué ha de enfrentarse, que no ignora las situaciones que puedan ser de peligro, amén, que cunden a su alrededor. Es una persona sobria, con madurez, que sabe afrontar los más grandes peligros, los retos de la vida. Entonces por eso el apóstol San Pedro, que fue uno, fíjense ustedes, el que escribió esta carta, fue precisamente aquel mismo varón que fue al quien Jesús reprendió, diciéndole: velad y orad, Pedro, porque tú no sabes. Él dice que la carne es débil, el espíritu está siempre dispuesto.
El espíritu que Dios puso en nosotros es el que también nos inyecta, ¿verdad?, ese ánimo, ese valor para buscar la presencia de Dios, ¿verdad? Pero la carne, que es esa naturaleza caída, ¿verdad?, siempre tiene tendencia a estar siempre queriendo satisfacer sus gustos, sus deseos. No satisfaga los deseos de la carne, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, porque también el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y Pedro, ese mismo autor de este libro, fue el mismo que experimentó en carne lo que Jesús le recomendó. Estaba en aquel tiempo cabeceando como si fuera una de las vírgenes insensatas, y el Señor lo apercibió, porque el Señor ama a sus hijos y Él desea que todos nosotros rectifiquemos nuestros caminos. Él nos está hablando todo el tiempo. Bendito sea. Mira qué maravillosa oportunidad está brindando Dios, que ahora hay de donde agarrar, donde tomar mano. Ahora hay mucho en el plato, ¿verdad? Usted abre sus redes sociales y por todos lados lo están bombardeando con predicaciones, con reflexiones, con muchas cosas. Pero ya no tomes este tiempo para estar mirando lo que está pasando con este asunto del coronavirus. Yo le llamo el malvado descoronado virus, o el malvado y descoronada plaga, ¿verdad? Yo creo que hay que darle más relevancia al Señor, amén, al Dios de toda gloria y de toda honra, que vive por los siglos de los siglos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, dice el apóstol San Pedro, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Él no es que sea un león. El león es el Señor Jesús. Él es el león de la tribu de Judá. Pero el diablo siempre quiere imitarlo y se quiere ver como él. Pretende ser como un león. Pretende ser un león, pero simplemente llega a querer parecerse como un león. Y ¿se da cuenta, hermano? Entonces anda como león rugiente, ¿verdad? Él no tiene piedad, él no tiene ni asesión alguna, él no tiene distinción de sexo, color, raza. Él a todo le da por parejo, y no hay que tener la más mínima posibilidad de pensar que Él ha hecho una tregua con nosotros. No siquiera tenga la mínima esperanza que ese ser de usted va a tener piedad. Tiene que cortar cualquier vínculo, porque cuando una persona que es creyente en Dios se ha desalineado del propósito, ¿verdad?, y comienza a alimentar los deseos de la carne, y comienza a darle rienda suelta a los deseos de la carne, déjeme decirle que usted le está dando una legalidad, un derecho al enemigo para que él comience a devorarlo. Ya, cristiano que no ora, el diablo lo devora. Tenemos que comenzar a ver que estamos dejando que sean puertas que están quedando abiertas en nuestra vida. Ya no te quedes en ese sueño. Le dice el apóstol San Pablo: despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos, y te alumbrará la luz de Cristo Jesús, la luz del Evangelio del Señor. Las mujeres cabeceaban porque miraron muy dilatado el momento del retorno del esposo. Pero el apóstol San Pedro también nos menciona algo acerca de eso, diciendo que el Señor no retarda su promesa, como algunos la han tomado por tardanza, sino que Él es paciente para con todos nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No comiences a tocar las puertas cuando ya sea demasiado tarde. No te valgas, no te apoyes en tu propia opinión. Llena tu lámpara de aceite. Hay una controversia, ¿verdad?, en la teología de acuerdo a eso. Hay muchas apreciaciones. El padre de la Reforma, Martín Lutero, decía que para él el aceite tipificaba o simbolizaba la palabra de Dios. Hay otros que dicen que el aceite representa la obediencia, ¿verdad? Hay diversidad de opiniones, pero yo les dejo a ustedes simplemente con la que a mí siempre me enseñaron, que el aceite es una simbología del Espíritu Santo, símbolo del Espíritu Santo de Dios. Y quiero decirle que ya así lo miro desde este punto, y a lo mejor va a generar debate, controversia, pero ¿quién es el que está ahora mismo dirigiendo a la iglesia del Señor, quien la encamina? ¿Quién es realmente ese ser que es el que le infunde ánimo, que cuando triste, contristado, fortaleza? ¿Quién
la verdad. ¿Usted cree que este cristianismo pudiera ser fácil sin la presencia gloriosa del Espíritu Santo? Sería una religión más. Cristianismo sin presencia del Espíritu Santo, déjenme decirle que es una cantidad de ritos, de montones de liturgias religiosas, pero carece de la vida de Dios, ¿me entiende? Y hay que estar seguro que la presencia de ese Espíritu Santo viva en nosotros. Porque el Espíritu Santo de Dios finalmente es quien va a ser como el edecán, que va a levantar a la iglesia de esta tierra. No estoy diciendo una herejía. El Espíritu Santo de Dios es quien levantará a la iglesia para llevarla de encuentro con su Señor en los aires. Jesús lo dijo, Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez. Y fíjense, oiga bien, tenga oído, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y vendré y os tomaré a mí mismo. Y vendré y os tomaré a mí mismo. Siendo el Señor, pero si Él está sentado a la diestra del Dios Padre y Él está esperando a la iglesia cuando el Padre dé la orden en las nubes, y como Él dice que os tomaré a mí mismo, si Él está en las nubes y la iglesia está en la tierra. ¿Ya? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y dentro de ese cuerpo de Cristo habita la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien levantará a la iglesia para llevar al encuentro con el Señor en los aires. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Porque un cuerpo no puede vivir toda la vida descabezado. Ustedes se imaginan un cuerpo caminando sin cabeza, ¿verdad? La cabeza y el cuerpo tienen que estar coyuntualmente juntas, ordenadamente juntas. Amén. Y eso es lo que va a suceder. Y la iglesia se irá a la presencia del Señor. Amén. Pero eso es una obra que la está realizando el Espíritu de Dios. Por eso puedo pensar que ese aceite simboliza la presencia del Espíritu Santo. Si tú no tienes una vida, ¿verdad?, abundante en comunión con el Señor, entonces estás careciendo de ese factor determinante, ese elemento glorioso, de ese ser, amén, que nos da vida, que nos da esperanza, que nos revela la voluntad del Padre, que discierne, amén, que nos ayuda a redarguirnos cuando andamos en cosas que a Dios no le agradan. El Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios en nosotros no solamente representa, el aceite no solamente representa al Espíritu Santo, que nos fue dado para ayudarnos en nuestras debilidades, para vencer al pecado y a las falsas doctrinas, sino que el aceite también tiene muchas funciones que son vitales para nuestra función en la tierra. El aceite, fíjese usted, literalmente lubrica, ¿verdad que sí? El aceite lubrica, el aceite suaviza. En donde hay fricción, en donde hay desgaste, te aplique el aceite y va a ver usted cómo otra vez las cosas son maleables, comienzan a funcionar de la manera correcta. Esa función es propia del Espíritu Santo. Entonces nos lubrica, ¿verdad?, para darnos esa exquisitez, esa delicadez delante de la presencia de Dios. ¿Sabe también qué hace el aceite? Literalmente el aceite sana. Ustedes se recuerdan el pasaje de Lucas 10:34, cuando el buen samaritano que pasaba por aquella región entre Jerusalén a Jericó, vio al hombre tirado, herido. Dice la Biblia dice que Jesús dijo, un día había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, ¿verdad? Y descendiendo sobre aquel camino vio un hombre caído al suelo, tendido, y vinieron porque habían llegado los ladrones despojándolo de sus bienes, ¿verdad? Le quitaron todo y hiriéndole dejaron medio muerto. Pasó por allí un levita, viéndolo pasó de largo. Luego pasó un sacerdote igualmente también, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba por aquel camino, vio a aquel hombre en esas condiciones y se bajó de su cabalgadura. Y dice la Biblia que lo tomó y le aplicó aceite, amén, para las llagas que tenía, las heridas, y también le dio vino, le dio a beber vino. Dos elementos importantes, ¿verdad?, de lo que significa dentro de la simbología para aplicarlo. Es el simbolismo de la sangre del Cordero y ese aceite que es el símbolo del Espíritu Santo. Pero el aceite sana. El Espíritu Santo de Dios, cuando viene a nuestras vidas, nos sana. Hay mucha gente que venimos lastimados, heridos, ¿verdad?, por situaciones del pasado. Venimos arrastrando unos recuerdos no tan gratos. Venimos siendo lacerados, turbados por cosas que todavía no hemos superado en la vida.
la falta de perdón, el resentimiento, la raíz de amargura. Entonces el Espíritu Santo de Dios produce una sanidad interior. El Espíritu Santo es el aceite que sana. También es el aceite que alumbra. Estoy terminando ya, mis queridos. El aceite que alumbra, ¿verdad? Porque muestra la Biblia que esas mujeres que, ¿verdad?, eran las vírgenes que iban a acompañar, a ser parte de esa fiesta, las invitadas, ¿verdad? Muchas, dice 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas entonces se quedaron sin aceite en sus lámparas. Después ellas fueron a comprar, pero ya era muy tarde en la noche. Entonces el aceite alumbra. Cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, te da luz. Amén. Él te ilumina. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él nos alumbra. Él nos despeja el camino, es nuestro sendero. Tiene que haber presencia de esa luz. Amén. Esa identidad que Dios nos da. Aun cuando muchos de nosotros partimos de esta tierra, esa alma se llena de luz. Enseña la sangre de Cristo, pero también esa luz para que aún sepamos cómo se aplica la Escritura cuando Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa luz nos sigue a nosotros. La tenemos desde el momento en que tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria al Señor. Ese aceite también nos vigoriza. Amén. Porque fíjese usted que cuando se aplica el aceite, literalmente en este mundo se usa para masajear, ¿verdad? Se usa como un bálsamo para las torceduras, para el estrés que hay muchas veces en el cuerpo. Se aplica y se usa como un ungüento para relajarnos, ¿verdad?, de las tensiones que hay en el día a día, las preocupaciones, los problemas. Entonces el Espíritu Santo es como ese bálsamo. El Espíritu Santo es quien nos vigoriza, nos da fuerza para encaminarnos. Cuando a veces estamos débiles, ¿verdad?, como dice el apóstol, diga el débil, fuerte soy, es porque el Espíritu Santo de Dios es el que te levanta, el que te da toda esa fuerza allí. Pero también el Espíritu Santo de Dios te adorna, ¿verdad? Ese es el mejor perfume que hay, oler a esa presencia de Dios. Estamos haciendo, ¿verdad?, una vida de santidad, apartado del mal, del pecado. Yo creo que el cristiano tiene que oler, ¿verdad?, a gloria. Tiene que percibírsele que hay algo impregnado, ¿verdad?, en su ser, que es la presencia del Espíritu Santo. Las personas dirán: wow, ¿verdad?, cuando Él habla, cuando ella me habla, mi cuerpo se estremece, siento que me toca. Es porque es la presencia del Espíritu Santo de Dios que está ahí, que te visita. Bendito sea el Señor. Déjale que Él siempre se enseñoree en tu vida, que Él siempre haga lo que es mejor, cree conveniente para nosotros. Y por último, el aceite también te pule. El aceite te pule. Hay ciertos elementos que uno usa, ¿verdad?, como el metal. Y el aceite logra bruñir el metal y lo comienza a limpiar, a sacarle todo el orín, toda la escoria, amén, el óxido. Eso lo comienza a pulir completamente el Espíritu Santo. El aceite produce eso. El aceite, el aceite del Espíritu Santo nos quita toda contaminación de pecado. Por eso es que cuando nosotros decidimos venir a la presencia, y aunque estemos así golpeados por tantas cosas del mundo, ¿verdad?, hemos hecho tantas cosas que a Dios lo han hecho hasta llorar, pero venimos con arrepentimiento sincero, porque siempre hemos creído que arrepentimiento no es llorar, sino cambiar. Amén. Eso produce en nosotros, gloria a Dios, una sensación inexplicable, porque la presencia del Espíritu Santo se toma en serio esto y toma control de tu vida y te despoja de todo pecado, de todo peso que te asedia. Dios me los bendiga rica y abundantemente, mis estimados hermanos y amigos que nos han escuchado a través de estas redes sociales. Espero que haya sido de su agrado y que haya sido de su edificación el haber compartido este mensaje en esta preciosa hora. Nosotros somos los pastores Rubén y Erika Rosales,
y somos pastores de la Iglesia Casa de Dios Jerusalén, que está ubicada en el 18.600 de la Lockwood, allá en la ciudad de Manor, Texas, que está muy aledaña a la capital del estado de Texas, que es Austin. Allí estamos nosotros funcionando como pastores. Todos los amigos que nos miran y que están como circunvecinos a toda esa área, les invitamos para que acudan, amén, a ese lugar maravilloso. Allí encontrarán unos amigos, unas manos abiertas que te pueden ayudar a asistir y podemos orar por ti. De hecho, voy a cerrar este tiempo levantando una oración para que Dios bendiga tu vida y la de tu familia y que el Señor pueda seguir generando fe y confianza, lo que ha ministrado a través de su palabra. Te invito para que ahí donde tú te encuentres conmigo, ya nos pongamos de acuerdo en oración, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Padre que estás en los cielos, toda gracia, de toda misericordia, a ti nos dirigimos en esta preciosa tarde. Ha sido una bendición el poderme acercar al magnífico trono de la gracia para hallar en ti el oportuno socorro. Gracias porque hemos considerado que te hemos servido como tú te mereces en esta hora. Ahora te ruego que tu presencia, Señor, que no está sujeta al tiempo, al espacio ni a la distancia, pueda acercarse a esas vidas, Señor, allí donde se encuentran. Padre, tócale sus corazones. Hay muchos que andan distraídos, turbados. Hay muchas personas que andan ahora mismo, Señor, con diversidad de problemas, que están abrumados, sobrecogidos con miedo, con espanto y terror por las cosas que están pasando en las noticias. Pero la Biblia dice que tú guardarás en completa paz a aquellos que en ti confían. Señor, los pongo en tus manos, Señor, las manos más seguras. Jesús dijo que lo que el Padre puso en sus manos nadie se los arrebatará. Yo bendigo sus casas, bendigo sus vidas en este precioso momento. Si ellos se sienten con la necesidad de venir a ti arrepentidos, Señor, pidiendo que tú les perdones por algo que hayan cometido, Señor, te ruego que ahora mismo les recibas. Dice la Escritura que si hemos pecado y si hemos hecho algo malo, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo, su Hijo, y su preciosa sangre que nos limpia de todo pecado. Ellos quedan absueltos de toda culpabilidad, Señor, y ahora son acogidos por la bendita gracia de nuestro Señor Jesús, el cual es bendito por todos los siglos de los siglos, esperando esa manifestación gloriosa en las nubes de los cielos del Hijo de Dios. Y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que quiera venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Dios te bendiga, el Señor te guarde. Bendiciones, se les quiere mucho. Amén. I love you. Dios les bendiga.